Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar esta reunión hablando con nuestro Padre y poniéndole esta reunión en sus manos y que nos bendiga durante ella. Padre Celestial, te damos gracias por un día más, Señor, por este domingo que podemos juntarnos, estar en comunión, Señor. Te pedimos que nos ayudes, nos guíes en esta mañana a llevar nuestra alabanza hacia ti, Señor, que tú dirijas nuestros corazones en tu dirección, Señor, que pongas nuestra mirada en ti. Señor, te pido que bendigas a los que están en casa, a los que no pueden estar también con nosotros, Señor, que tú les ayudes. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, vivimos en una sociedad tremendamente polarizada, en la que todas las opciones, todas las opiniones que no se adecúen al relato oficial u oficialista son consideradas posiciones extremistas. Aunque aquellos que son considerados extremistas ven que el relato oficial, de hecho, también proviene de un extremo. Lo que se persigue es estigmatizar al otro, aislar a la otra persona. Y si encima consigues que los que piensan como tú lleguen a odiar a esa otra persona, mucho mejor. Has cumplido con tu objetivo en esta sociedad. Así que se nos presenta un modelo de sociedad en el que si una persona se equivoca, ya no pierdo el tiempo debatiendo con esa persona para intentar hacerle entrar en razón. Directamente voy a destruirla, porque esto es lo que me enseña la sociedad. Voy a por ella. Y así nos instauramos en una posición de odio perpetuo en el que no existe la posibilidad de restaurar relaciones con otras personas. Se estropean las relaciones, pero nadie nos enseña en la sociedad que podemos restaurar la relación con esa otra persona. Y lo que se nos enseña es a destruirla. No hace falta irnos al Congreso para ver esto. Lo vemos entre nuestros amigos, nuestros vecinos. Simplemente creo que los políticos o la clase política, el Congreso, lo que vemos en la tele, es un reflejo de lo que hay en la sociedad, nada más. Uno de los padres de una compañera, de Lidia, trabaja en un departamento de justicia y dice que lo que hace en su trabajo es tramitar divorcios. No le da tiempo a otra cosa. Su trabajo es tramitar divorcios. Y uno tras otro, uno tras otro. Cuando acaba uno, empieza otro. Cuando acaba uno, empieza otro. Tiene un montón de papeles y dice, tengo un montón de papeles así y todos son divorcios. Todo. Absolutamente todos son divorcios. Y se pasa su jornada laboral haciendo exactamente eso, tramitando divorcios. Y no tiene descanso, ¿eh? Su jornada laboral se dedica a eso. Y es un no parar. Y es que la destrucción de la familia es un auténtico desastre en nuestra sociedad. Es una lacra y es un desastre. No solo destroza la relación entre los cónyuges, entre dos cónyuges se rompe la relación, pero después hay niños por medio, con lo cual se amplía el espectro destructivo de esa rotura. Después se rompen las relaciones familiares que hay de los dos cónyuges, después amigos, y la onda expansiva sigue creciendo. Y esto multiplícalo por el número de divorcios que hay. No he mirado la estadística, pero es un porrón. Y es un no parar, y cada vez hay más casos. Pero lo curioso es que nosotros, como cristianos, sí tenemos algo que decir ante esto. Sí tenemos cosas que decir, sí tenemos soluciones que aportar. Sí tenemos algo que enseñar a los demás, a la sociedad, perdón, ante el odio que se instaura sutilmente en la sociedad. Sí tenemos algo que decir. El texto que os traigo adelante esta mañana es un texto que todos conocéis,
Lo habéis leído un montón de veces, he hablado muchas veces sobre él, es un texto muy fácil de leer, es un texto que es muy claro, lo que dice no cabe ninguna duda, no hay posibilidad de malinterpretarlo. Bueno, si tienes mala intención, lo puedes malinterpretar o lo puedes torcer. Es un mandamiento de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y es un mandamiento que es imposible de cumplir. Es imposible. Tú y yo no lo podemos cumplir. Pero ese mandamiento nos dice cuál debe ser nuestra prioridad como cristianos. Un amigo mío me dijo una vez, la vida cristiana no es difícil vivirla, es imposible vivirla, pero vale la pena intentarlo. Vamos a ir al texto. El texto es el gran mandamiento que tenemos en Mateo capítulo 22. Vamos a ir en versículos 34 hasta el 40. Ahí Mateo nos relata estas palabras de Jesús. Dice Mateo 22, 34, que al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, se juntaron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, una persona que conocía la ley al dedillo, se lo sabía todo de memoria perfectamente porque es una de las personas que se encargaba de ello, era su profesión. Para ponerle a prueba a Jesús, le pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hasta aquí. A Jesús le hicieron preguntas difíciles y complicadas, en las que tú y yo quizá no saldríamos muy bien parados, si nos las hicieran. En esta ocasión, un fariseo, intérprete de la ley, alguien que sabía mucho sobre la ley, le pregunta a Jesús algo tremendamente trascendental. No porque le interesara realmente el asunto o que tuviera esa inquietud, sino porque, como dice el verso 35, lo hizo para ponerle a prueba. Y esto es bueno para nosotros, que alguien hubiera puesto a prueba a Jesús y Jesús contestara esto. Es bueno para nosotros, porque Jesús nos da la respuesta. Pero es una pregunta muy profunda. Estamos en un trasfondo judío y para ellos la ley es la vida misma. Se conducen viviendo la ley. Si nosotros nos hiciéramos esta pregunta hoy, tendríamos que trasladarla y preguntarnos quizá esta otra pregunta. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo más importante en la vida? Y entonces, me trasladé a mí mismo esta pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida? ¿Y cómo determino aquello que es importante para mi vida? Y también pensaba, ¿qué es importante para la gente? ¿Cómo la gente determina aquello que es importante para ellos? Entonces me acordé de un pasaje muy conocido. También en Mateo, capítulo 6, versículo 21, dice, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y lo que me está diciendo este texto es que mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis emociones van a estar enfocados y atraídos por aquellas cosas con las cuales yo he transformado en mi tesoro. Aquello que yo he hecho lo más preciado para mí, mis pensamientos, van a girar en torno a eso, que para mí es importante, que para mí es un tesoro.
Y de repente uno se da cuenta, viendo este texto, que aquello en lo que uno más piensa es aquello, precisamente, que uno más valora. Porque uno le entrega su corazón, le entrega sus pensamientos, sus esfuerzos, su tiempo, y eso es importante para ti. Entonces me he preguntado, bueno, ¿qué cosas he pensado a lo largo de mi vida? ¿En qué cosas he considerado importantes para mí, ¿no? Bueno, claro, la respuesta va a depender mucho de en qué momento de tu vida estés, ¿no? Si eres joven, pues cuando yo era joven pensaba, pues yo qué sé, en tener novia, después en tener esposa, después en casarte, perdón, en tener hijos, encontrar un trabajo, tener uno mejor, una casa en la playa, en la montaña, lo que sea. Cosas que para ti son importantes, ¿no? Ganar más dinero. También, claro, va a depender en el estado en el que estés. A lo mejor para ti lo importante es tu estado físico, ¿no? O tu apariencia física. Si tienes más pelo o menos, yo ya he pasado esto, yo lo tengo más que superado. Puedes pensar si vas a ganar mucho más dinero o no. De hecho, el versículo de Mateo 6 está en este contexto también de las riquezas. Si nosotros le hiciéramos esta pregunta a una persona hoy, ¿qué es lo más importante para ti en tu vida? Posiblemente no nos respondería lo mismo que si esa persona estuviera en sus últimos días de vida. No sería lo mismo. O en su lecho de muerte. Si tú piensas en ti mismo, y ahora me gustaría que pensaras esto, pregúntate esto. ¿Qué pensarías tú que es lo más importante para ti en tu lecho de muerte? Supuestamente, dicen algunos expertos, lo que piensas en ese momento, eso es lo más importante para ti. ¿En qué pensarías? ¿Pensarías en tus michelines? ¿En tu pelo? ¿En tu trabajo? ¿En si te permitió ese trabajo ganar más dinero? ¿En tu casa en la playa, en la montaña, en tu coche? ¿En las cosas que no llegaste a hacer? ¿Qué pensarías en ese momento? Me voy a arriesgar a decir lo siguiente. Creo que todos pensaríamos casi en lo mismo. Habría dos cosas principales en las que pensaríamos. Sobre todo, en primer lugar, y si no somos cristianos, si no lo somos, pensaríamos en Dios. Pensaríamos en ¿a dónde voy a ir cuando me muera? ¿Qué pasará conmigo? ¿Es este el final? ¿De verdad? Tengo un amigo, un gran amigo, que es médico, y en una etapa de su vida, como profesional, tuvo que trabajar en una unidad de enfermos terminales, y me dijo algo que me sorprendió. Me dijo, mira, no conozco a nadie que sea ateo 5 minutos antes de morir. Nadie. Todo el mundo busca esa esperanza, intenta aferrarse a algo. A algo que no sea esta vida física, porque es evidente que se está acabando. Y en segundo lugar, creo que pensaríamos en las personas a las que hemos amado. Personas que han pasado por nuestra vida y que son importantes para nosotros. En si realmente amas o amé a esa persona como debía haberlo hecho. Si me arrepiento de algo en referencia a esa persona. O si creo que algo con referencia a esa persona debía haber sido distinto. Pero muy pocas personas estarían pensando en otra cosa que no fuera en otros, en esas personas a las que amé. Es decir, Dios y otros es lo que consideraríamos como lo más importante en la vida, en ese momento,
en ese momento que nuestra vida se acaba. Sin embargo, pocas veces durante nuestra vida a eso le damos importancia. Un hombre vino a Cristo un día para probarlo y le hizo una pregunta. Y le preguntó básicamente, ¿qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo más importante? O como dijo literalmente, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le dice algo muy interesante. Amarás tu trabajo por encima de todo. Te dedicarás a tener el mejor coche. Pide la hipoteca más grande que puedas y cómprate la mejor mansión. Amarás al Señor, tu Dios. Ahí empieza todo. Cuando el Señor es tu Dios y es tu Señor, lo amarás con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento, es decir, lo más importante es esto. Y el segundo es parecido, muy semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen absolutamente toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todo lo que el Antiguo Testamento dice, es decir, la ley y los profetas, lo que ellos tenían como su Biblia, como su ley, significa eso, se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Lo más importante es Dios y otros. Y es interesante que el texto nos muestra cómo. Primero debo amar a Dios y nos dice cómo amar a Dios. Y si te fijas hay un monosílabo que se repite, la Y, y un conector. Y con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Es decir, nos enfatiza que las tres cosas para decirnos que las tres son igual de importantes. No es un orden de prioridad, sino que las tres tienen la misma importancia. Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Lo que me dice es cómo debería amar a Dios. Y me dice, ámalo con todo lo que eres. Absolutamente todo lo que eres. Eres imperfecto, sí, pero ámalo con todo lo que eres. Pon tu corazón en amar a Dios, pon tu mente en amar a Dios, pon tus esfuerzos en amar a Dios. La pregunta es si eso refleja mi realidad o mi vida. Ya sé que es imposible hacerlo de forma perfecta. Pero es una buena pregunta. Y mi respuesta es no. En mi caso. En tu caso puede que sí, pero en el mío no. El segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo. Y nos vuelve a explicar cómo debería amar a mi prójimo. Y el texto me dice, como a mí mismo. Es decir, con la misma cantidad de amor con la que me amo a mí. Pero es que amarte cuesta, ¿eh? Es que eres muy imperfecto. ¿Cómo me cuesta, amarte? ¿Qué es lo más importante en la vida cristiana? Y resumiéndolo, en mis propias palabras, lo que Cristo nos dice es crecer en el amor que yo tengo por Dios y crecer en el amor que yo tengo por ti, por otros. Y cuando llegue yo al final de mi vida, voy a confirmar que eso es realmente lo que me importa, pero eso me lo manda y es lo primero. Ahora nos surge otra pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo puedo amar a Dios? ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer para que el amor de Dios crezca en mí? Bueno,
el mismo versículo nos dice, amarás al Señor, tu Dios. Es decir, cuando ese Dios es mi Señor, cuando le permito que sea el Señor de mi vida, cuando permito que Dios controle todas las áreas de mi vida. La Biblia me dice que una forma práctica de amor a Dios es cuando Él se adueña de mi persona, de todo lo que soy. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Y guardar sus mandamientos significa obedecerle en todo, entregar todas las áreas de mi vida a su control. Por supuesto, cuesta. Yo no le entrego todas las áreas de mi vida a su control. ¿Tú lo haces? ¿Todas las áreas de tu vida? ¿Absolutamente todo? ¿O te guardas alguna cosilla en la que eres tu propio dueño? Aquí, Señor, no toques, que esto es mío. Luchamos con eso. Pero fíjate, tenemos una ayuda. El mismo Jesús nos dijo, mira, yo me voy a ir, pero os mando a alguien que os va a ayudar. Os va a ayudar en vuestra vida diaria. Y es igual de importante que yo. Y es el Espíritu Santo. Y lo tenemos. Y nos ayuda a llevar eso a cabo. Hay una imagen en el Antiguo Testamento que me gusta. Está en Deuteronomio. Y me gusta mucho la imagen que veo en ese texto. Deuteronomio 30, versículo 6. Dice que Yahvé, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es casi lo mismo que el gran mandamiento que nos dice Jesús. Amar al Señor tu Dios con todo lo que eres. Y ahora fíjate en la relación que hay entre el amor y un bisturí. El amor y la circuncisión en mi vida. La poda de mi vida. Dios es un cirujano que parte de lo que Él hace, en este caso en el pueblo de Israel, está hablando del pueblo de Israel, pero también es para nosotros, es cortar aquellas cosas en mi vida que me están impidiendo amarlo a Él mejor. Por eso, una de las formas en las que crece mi amor por Dios es cuando le permito que Él se adueñe de mi vida y coja el bisturí. El resultado de esto es vida, a fin de que vivas. La segunda respuesta sobre cómo puedo hacerlo, hacer que mi amor crezca por Él, es una relación diaria, una relación continua, perpetua con Dios. Una relación constante. Todos los que estamos casados nos acordamos, supongo que algunos os acordáis, que cuando estábamos de novios con nuestro cónyuge, pues ahora ya no se hace esto, pero en mi época, yo tengo unos cuantos años también, escribíamos cartas, ¿no? Escribíamos una carta de amor en la que, ponías lo mejor que sabías, escribías lo mejor que sabías con tu mejor letra y en algunos casos hasta lo adornabas, ¿no? con perfume o le ponías besitos en el sobre, ¿no? Lo hacías lo mejor que podías. ¿Por qué? Porque amabas a esa persona. La destinataria de esa carta es la persona a la que amas. Por lo tanto, te esmerabas y enviabas esa carta con todo el cariño, con todo el amor que tú tenías, porque lo iba a recibir la persona más importante para ti. Tenemos en la Biblia una gran carta de amor.
toda la Biblia es una buena carta de amor. Pero hay un lugar específico en el que hay un mensaje de amor de parte de Dios. No solo por lo profundo de su contenido, también porque es un poco extenso. Me estoy refiriendo al Salmo 119. ¿Lo has leído últimamente? Salmo 119 es muy largo, ¿eh? Da cosa leerlo, ¿no? Así en un tirón, ¿no? Es prácticamente una carta de amor, donde un poeta le cuenta a Dios algo. Y ese poeta es interesante para nosotros, para los que no sabemos hebreo. Cada 8 versículos encontramos una serie de palabras. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Es el alfabeto hebreo, es como nuestro ABC. Si uno lee el Salmo 19, en hebreo se encuentra que los primeros 8 versos empiezan con Aleph, es decir, la letra A. Los siguientes versos con Bet, así sucesivamente. Cada uno de esas letras son 8 versos. 8 versos. Que hablan de una cosa. Y hablan acerca de la importancia de relacionarme de forma diaria con Dios. De tener una relación perpetua con Él, continua. Conociendo cada día más su palabra, conociendo cada día más su carácter, conociendo más sus estatutos. Y esto es una poesía que esta persona escribió diciendo: no hay cosa más preciosa en la tierra que caminar diariamente con Dios. No hay nada que me deleite más y ame más que caminar de forma diaria con Dios. De hecho, hay una razón por la que tiene 8 versículos, 8 versos cada sección. Y la razón es que el número 7 es el número perfecto en la Biblia, es el número de la perfección. Y lo que nos está transmitiendo el autor es que esto es mejor que lo perfecto. Va más allá. El hecho de caminar diariamente con Dios es mejor que aquello que consideras tú lo mejor de la vida. Es lo mejor de lo mejor. El saber más de Él es lo más grande que hay. Fíjate, vamos a ver cómo el autor expresa la idea de Mateo 22. Vamos a ir al Salmo 119. Un momento solo. Salmo 119, versículo 10. Dice: con todo mi corazón te he buscado. Me deleitaré en tus estatutos. Tu palabra es mi deleite. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me regocijo en tu palabra. Y esta es una imagen muy interesante, lo que viene ahora. Como quien haya un gran botín. Así me regocijo. ¿Darías salto de alegría si te tocara la lotería? Él ha hallado un gran botín y se regocija inmensamente. Da saltos de alegría. No hay nada más precioso para mí que encontrarme contigo y disfrutar de tu palabra y tener una relación diaria contigo. Y esto nos lleva al segundo mandamiento, en el pasaje de Mateo 22, amar al prójimo. Lo vamos a ver de forma muy, muy breve. Y para ello nos deberíamos ir al texto paralelo que tenemos en Lucas 10, y vemos que Lucas se amplía la información. En Mateo se termina ahí, pero en Lucas Jesús nos enseña algo más. Y Jesús nos va a explicar qué significa amar a otro. Vamos a leerlo. Lucas 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el lado del camino. Del mismo modo, también un levita,
Cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amar es estar dispuesto a hacer por otra persona lo que nadie más está dispuesto a hacer por esa persona. El sacerdote y el levita pasaron de largo y un samaritano, precisamente, Jesús utiliza a esta persona para resaltar la importancia. Esa persona estuvo dispuesta a hacer por el otro lo que nadie más estuvo dispuesto a hacer. Y Jesús define el amor de esa manera. Estar dispuesto a hacer por otra persona lo que muchos otros no estarían dispuestos a hacer. Y era samaritano. Otra forma de amar a otra persona es precisamente esa. Hacer por esa persona lo que normalmente no haríamos por ella. Así que tenemos aquí a Jesús diciéndonos qué es realmente amar. Cuando lleguemos al final de nuestra vida, probablemente responderíamos lo mismo que Jesús le respondió a este hombre. Lo más importante, aquello en lo que debería poner mi corazón, mis pensamientos, aquello que debería ser mi tesoro, debería ser buscar mi relación vertical con Dios y mi relación horizontal con los demás. Con las personas que tengo cerca, con las personas que son cristianas y con las que no lo son. Con los que me caen bien y con los que no. Con los que conozco y con los que no. Nosotros amamos, o deberíamos amar, porque Él, Jesús, nos amó a nosotros primero. Y esto es crucial. La capacidad que tengo de amar viene del hecho de que Dios me amó a mí primero. Y la misma Biblia dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo rebeldes contra Él, incluso así nos amó. Estando de espaldas a Él, incluso así nos amó. Y nos dice, esta es la manera de hacerlo, de amar. Cristo entregó su vida por ti y por mí con un objetivo, para que podamos relacionarnos correctamente con Él y pasar la eternidad con Él. Dios estuvo dispuesto a amarnos, a hacer lo que ninguna otra persona podía hacer, y hacer lo que nadie estaba dispuesto a hacer por mí. Amarme de esa manera. Y como resultado es vivir enamorados, fascinados, maravillados, apasionados, admirados por Él. Ese es el resultado. Y esa es la diferencia. Verán que eres diferente porque amas, porque ese amor nos lleva al perdón y busca la restauración de la otra persona. Amar lleva al perdón. Pero el perdón pasa por alto algo que para nosotros es importante, que es la justicia. Y es algo que cada vez más lo quiero para mí, pero menos para el otro. Quiero que se haga justicia conmigo, pero a ti es igual. Si perdono, no se hace justicia. Si yo te perdono, tú me perdonas, no se hace justicia. Porque yo asumo la pérdida de la justicia que debo recibir por amor a la otra persona. Y la otra persona no tiene que pagar el precio
para satisfacer la justicia que yo demando. Es injusto para mí cuando perdono. Pero tiene su mayor recompensa en la restauración y en la reparación de esa relación. Y eso es precisamente lo que Jesús hizo. No era justo para él morir. Era justo para mí, pero no para él. Jesús hizo eso precisamente como modelo para nosotros, para conducirnos en la sociedad. Y por amor a nosotros lo hizo. Llevó mi culpa y la tuya, para que no tengamos que pagarlo. Y así se puede restaurar la relación que habíamos roto con Dios. El mensaje de perdón, a través de la muerte de Jesús y de su resurrección, rompe con todo establecido en la sociedad. Lo pone patas arriba, realmente lo pone patas arriba. Porque no es lo que la sociedad nos está enseñando, ni lo que la sociedad quiere. Lo busca, sí, pero no lo practica. ¿Por qué rompe con lo establecido? Porque este no es un mensaje humano, es un mensaje divino. Viene de parte de Dios ese mensaje. Así que, hermanos, disfrutemos de la salvación, disfrutemos del perdón que Dios nos da y pongamos en práctica el tipo de amor entre nosotros y hacia los demás que Jesús nos muestra y nos pone como modelo. Amén.